Capítulo 4 del libro del Génesis. ¿Lo tenemos? Vamos a leer desde el versículo 3. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Amén. Vamos en esta hora de la noche a compartir bajo el tema aprendiendo a dar de lo mejor para el Señor. Aprendiendo a dar de lo mejor, ¿para quién? Para el Señor, porque cuando nosotros damos algo, debemos siempre intuir que debe ser para Dios, que no debe ser para la gloria nuestra, que no debe ser para que nos señalen, nos reconozcan o nos retribuyan lo que estamos dando, lo que estamos haciendo. De manera que hoy vamos a compartir acerca de dar de lo mejor para el Señor. El propósito de Dios, cuando vamos a través de la palabra del Señor en la Escritura, en la teología de Pablo, Pablo nos dice en el segundo o la segunda carta, quiero leer este verso, a los Corintios capítulo 4, 17 dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Cuál es el propósito de Dios con su iglesia? Que podamos llegar a la excelencia, que no nos quedemos como cuando uno inicia algo. Cuando uno inicia algo, cuando uno está aprendiendo un arte o está aprendiendo a hacer algún oficio, uno lo hace de forma muy superficial o lo hace a veces de forma mediocre, o sea, que uno hace algo regular, y es normal que uno esté aprendiendo a leer y a escribir y haga la I torcida o muy corta, que la I la haga uno más parecida a la L que a la I. Cuando uno está aprendiendo a leer y a escribir es normal que usted se equivoque en las palabras, pero lo que no es normal es que usted pase 5 años y siga cometiendo el mismo error. Y así, hermano, los que aprendieron la panadería, los que aprendieron la mecánica, y todo arte, es comprensible que al comienzo uno tenga errores. Claro, no quiero decir que nunca se cometa algún error dentro de algún arte, porque siempre habrá un margen de error, por mínimo que sea, siempre habrá un margen de error en algo, porque como humanos no lo podemos saber todo. Pero tratamos, hermano, o debemos tratar que cuando estemos aprendiendo algo, esforzarnos para ser uno de los mejores, esforzarnos para ir escalafonando, ir subiendo, y que a través de nuestra perfección la gente diga: me gusta el trabajo de aquel hombre, me gusta el trabajo de aquella señora, porque se pulió, porque perfeccionó la mano de obra, la perfeccionó. Y cuando nosotros vamos a las Sagradas Escrituras, Pablo dice que las tribulaciones y los momentos, los procesos del creyente nos deben llevar a una excelencia, nos deben llevar a superarnos. O sea, quiere decir que ya no podemos cometer los errores de recién convertido. No podemos cometer los errores de cuando empezamos la vida en la fe, porque cuando comenzábamos la vida en la fe, pues cometíamos errores porque no teníamos experiencia. Y todavía algunos cometen errores aunque hayan pasado muchos años, porque sencillamente no han querido ajustarse a un parámetro de exigencia que el Señor está dando. El Señor nos dice que debemos llegar a un excelente peso de gloria. Porque, amado hermano, déjeme decirle,
que la vida nuestra es puesta en balanza para saber qué peso tiene, no peso corporal, no peso físico, porque unos pues son más delgados que otros, son más altos que otros, y es lógico pues que sería imposible que todos tuviéramos un peso corporal exacto. Le estoy hablando de cuando Dios pesa nuestras acciones, cuando Dios pesa nuestros comportamientos, cuando Dios pesa las intenciones de nuestra alma. La Biblia nos habla de un rey, que este rey se llamaba Belsasar, en el capítulo 5 de Daniel. Y dice que este rey estaba en una fiesta, estaba en un banquete y estaba ya prendido por el vino, estaba ebrio y estaba cometiendo actos de profanación, porque dice que en la misma mesa tenía los dioses, los ídolos de Babilonia, hechos en piedra, en metal, en yeso, y que a la par tenía los vasos sagrados que habían sido llevados del templo de Jerusalén. Y dice que tomaba y bebía sus bebidas allí fermentadas en los vasos sagrados en que los sacerdotes solían celebrar sus fiestas solemnes a Dios. Y agregaba allí sus bebidas fermentadas. Y dice que tomaba las bebidas, pero que a la vez adoraba los ídolos que él tenía dentro de la misma mesa. O sea, estaba haciendo lo que la gente, algunos dicen, el que reza y peca empata. Por un lado estaba bebiendo, pero por otro lado estaba adorando a Dios con los vasos, y por el otro lado estaba también ofreciéndole culto a los dioses paganos. Tenía, hermano, un revuelto de conceptos en esa mesa. Y dice que estando en esa situación apareció una mano, y no era una visión de él, era una mano real, porque la Biblia dice que de inmediato toda la música se paró. Dejaron de tocar la música y dice que las rodillas del rey daban la una con la otra. Y todos se espantaron porque no era una visión del rey solamente. Si el rey hubiese comenzado a gritar, miren esa mano, y si ninguno más lo hubiera visto, pues las personas hubiesen tenido el pretexto de decir, el rey está borracho. Es una alucinación de la borrachera del rey. El rey está viendo alucinaciones, pero no era una visión que le estaba dando Dios, sino que era una mano real, física, que estaba apareciendo allí, y todas las personas que estaban miraban la mano, y la mano estaba escribiendo, porque, hermano, Dios estaba mostrando que él no era como los dioses que estaba adorando Belsasar, que los dioses que estaba adorando Belsasar tenían manos pero no la movían, tenían boca pero no le hablaban. Y Dios estaba diciendo, Belsasar, soy diferente a tus dioses, porque mira, aquí está mi mano. Esta es mi mano, y mi mano puede escribir, mi mano puede tocar, puede hacer cosas. Dios estaba demostrando su poder y estaba mostrando que él era real, que era verdadero. Y luego llevan a los astrólogos y a los sabios del reino para que ellos descifraran lo que la mano había escrito. La mano había hecho una escritura que no era común, que no se sabía, no era una inscripción humana, no era un idioma terrenal. Y entonces dice la palabra de Dios que Daniel tiene que ir a orar y a pedir a Dios que le revele qué era lo que había escrito la mano. Él conoció que era una mano divina, él conoció que era la mano de Dios, porque Dios escribe, amado hermano. ¿Sabían ustedes que Dios escribe? La Biblia dice que él tiene el libro de las memorias, el libro de las memorias de Dios. Tiene un libro. De hecho, que la primer Biblia que el mundo conoció fue escrita por el dedo de Dios, dice el libro de Éxodo capítulo 31, versículo 18. El primer libro que el mundo conoció, la primer Biblia, fueron las 2 tablas de la ley escritas por el dedo de Dios.
Dios sabe escribir, amado hermano. Y en esa escritura, que era una sentencia contra el rey Belsasar y contra el reino de Babilonia, dice que decía Mene, Mene, Tekel, Uparsin, que quiere decir pesado fuiste en balanza, dice el capítulo 5 versículo 27 de Daniel. Pesado fuiste en balanza y fuiste hallado falto. Fue pesado, el corazón del rey fue pesado. Dios tiene una balanza donde pesa los corazones, donde pesa las intenciones de nosotros. Dios tiene una balanza donde está pesando el nivel espiritual de la iglesia. Y dice que fue falto, no tuvo el peso. Pablo dice que es importante que a través de los procesos obtengamos un excelente peso de gloria. Dios quiere que tengamos peso de gloria. No que venga el viento de las doctrinas, el viento de error, el viento del desánimo y nos arrastre y nos eleve, hermano. Pablo habla de muchos que fueron llevados por vientos de doctrina, porque no tuvieron peso. En el tiempo de Pablo había muchas doctrinas, las doctrinas helénicas, griegas, la filosofía griega, que tenía muchas cosas buenas, muchísimas cosas buenas. Filosofía tiene muchas cosas buenas, pero cuando uno se deja llevar completamente por la filosofía, termina uno diciendo, ¿para qué Dios si yo puedo ser bueno desde mi punto de vista? Pero no es de desecharse completamente. Pero también había unos señores que pertenecían también a una creencia llamada los gnósticos, que creían que Dios, que cada persona eran dioses y que cada persona tenía un Dios dentro y que tenían que explotar el nivel de ese Dios para poder dar lo mejor de sí. Había que explotar el Dios de cada uno. Creían que la materia era mala, pero que lo interno era bueno. Y entonces Pablo dice que muchos fueron llevados por diversos vientos de doctrina. ¿Por qué fueron llevados por un viento de doctrina? Porque no tuvieron peso. Cuando algo tiene peso, el viento no lo arrastra. No lo arrastra. Tal vez lo mueve, tal vez lo sacude, pero algo que tenga peso, el viento no lo arrastra. Y Pablo dice que muchos han sido arrastrados por vientos de doctrina. Por eso hay que esforzarnos por tener peso de gloria, amado hermano. Y Pablo dice que cuando el cristiano logra tener peso, entonces llegó a un nivel de excelencia. ¿Cuántos adoramos el nombre del Señor? La Biblia nos habla de dos hermanos que se llamaban Caín y Abel. Caín era el mayor. Luego le seguía Abel. Algunos estudiosos bíblicos sugieren que ambos, o que estos muchachos eran gemelos. Sugieren que habían nacido el mismo día. Por alguna expresión, porque normalmente cuando la Biblia en el Antiguo Testamento habla del nacimiento individual, dice que el papá conoció a la mujer. La palabra conocer es sinónimo de relación sexual, de intimidad sexual. En este caso dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Lo habla de forma consecutiva, como si hubieran nacido el mismo día. Son teorías. Lo cierto, hermanos, es que dice la Escritura que cuando el tiempo empezó a andar, dice que Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador. Y el versículo 3 dice que andando el tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de las ovejas, de lo más gordo de ella. Habla de las características de esta ofrenda. Primero, dice que eran de los primogénitos, y no dice
de forma singular trajo un primogénito. Habla de forma plural, de los primogénitos. ¿Esto qué nos quiere decir? Que Él fue y trajo el primer cordero nacido de cada una de sus ovejas. Dice que trajo de los primogénitos. Fue y escogió este, y los trajo, los reunió, y después de que los reunió, dice que escogió al más bonito. O sea, hizo dos selecciones, hermano. No sé si usted lo puede ver allí. Hizo dos selecciones, dos escojas, como llamamos en el campo. Escogió dos veces. Fue y trajo a los primogénitos de todas sus ovejitas. Y luego dice que escogió el más bonito, el excelente, el más gordo, que quiere decir el excelente, el de mejor raza, el que mejor aspecto tenía, el que mejor ánimo tenía. Nos habla de cómo buscó la excelencia. Hizo dos tipos de selecciones. Hizo dos círculos de selecciones. Escogió, no sacó todos los corderos. Dice que fueron los primogénitos. ¿Por qué el primogénito? Porque los sacrificios de los judíos siempre se basan a los primogénitos, porque es el vigor del papá o el vigor de la mamá. Es lo primero, es el nivel máximo de fuerza, está con toda la vitamina, está con todo el vigor. Entonces, la palabra de Dios dice que hizo dos selecciones. No los reunió a todos los corderos, sino que Él se acordaba cuál era el primogénito de cada oveja. Y de cada primogénito, entonces dice que Él escogió el más gordo. Escogió el más bonito. Hermanos, eso es excelencia cuando se trata de dar lo mejor. Ahora, hermano, una cosa es la generosidad y otra cosa es la honra. Cuando yo le doy algo a una persona que necesita, eso se llama ser generoso. Cuando usted ve una necesidad y dice, mire, yo le voy a dar, recíbame esto. Sentí mi corazón darle esto. Eso se llama generosidad. Cuando usted comparte con el necesitado, eso es ser generoso. Pero cuando usted le da a alguien que no tiene necesidad, pero usted quiere darlo, eso se llama honra. Cuando nosotros le damos a Dios, no es que de aquí para allá seamos generosos para con Dios, es que queremos honrarlo a Él. Por eso la Biblia dice en el capítulo 3 de Proverbios, honra a Jehová con tus bienes. No dice sé generoso con Dios con tus bienes. Dios no nos invita a que seamos generosos con Él, porque ¿quién le puede ganar a la generosidad de Dios? Si Dios vive supliéndonos a cada instante de beneficios, si Dios vive proveyendo beneficios constantes, Él sí es generoso para con nosotros, porque nosotros todo lo necesitamos. Necesitamos el aire, el oxígeno, la luz, el agua, todo, hermano, todo necesitamos la tierra, porque de la tierra comemos, tierra somos y de la tierra comemos. Somos de tierra y todo lo que usted mira a su alrededor es producido de la tierra. Lo que usted se pone es de la tierra. Esta ropa, una parte la produjo tal vez lana de alguna oveja, que también es salida de la tierra, o tal vez es sacada de polietileno, que son trazas de petróleo, que también viene de la tierra. Puede tener algunas enzimas de algodón, que también es producido de la tierra. Todo lo que usted se come y lo que yo me como es de la tierra. Esta casa, este edificio, todos estos materiales, ¿de dónde fueron sacados? De la tierra. El hierro, ¿de dónde lo sacan? De la tierra. El cemento, el agua para la mezcla, todo esto sacado de la tierra, hermano.
por la generosidad de Dios para con nosotros. A Dios sí podemos decir que qué Señor, qué Dios, qué amo tan generoso el que tenemos nosotros. Pero cuando se trata de nosotros darle a Dios, eso no es ser generoso, es honrar nosotros al Rey. Honramos al Rey con lo que damos. Cuando usted le da algo a alguien que no lo necesita, usted lo hace ¿para qué? Para honrarlo, para honrarlo. Él no lo necesita, pero él me lo recibe, porque dice esta persona me está honrando, está teniendo en cuenta mi estatus, está teniendo en cuenta mi estatus, mi título, está teniendo en cuenta. ¿Cuánto alabamos el nombre del Señor? ¿Qué estaba haciendo Abel? ¿Honrando a quién? Honrando a Dios. Y eso fue lo que le agradó al Señor, que Abel lo hubiera hecho desde ese punto de vista. Tal vez Caín lo hizo desde otro punto de vista. Tal vez voy a darle una ofrenda a Dios, voy a mandarle plátanos, yucas, arracachas, para que se haga un sancocho allá en el cielo. Pero hermano, cuando dice la Biblia que Dios miró con más agrado la ofrenda de Abel, no era porque a Dios le gustara más el olor a carnita, no, porque eso es uno. Si el caso mío, si a mí me ponen a escoger qué se lleva, pastor, esta gaja de plátanos o se lleva estas 10 libras de carne, pues yo le echo mano a la carne. Pero no era el sentido en este caso de que Dios le gustara más la carne que los vegetales. Fue el sentido de cómo lo estaba ofreciendo Abel. Abel dijo, Dios es dueño de todo, Dios es el todopoderoso, pero yo quiero, Señor, que tú recibas esta oveja que es de lo mejor de lo mejor. Lo mejor del rebaño son los primogénitos, pero te voy a dar el mejor de los primogénitos. Escogió lo mejor de lo mejor. Tal vez Caín se preocupó en la ofrenda, pero no se preocupó en escoger los 10 racimos mejores y luego hacer una votación, ¿cuál es el mejor racimo de los 10? Sencillamente cortó o arrancó y empezó a ofrecerlo. No hubo un excelente peso de gloria al momento de darle algo a Dios. Y por eso la Biblia en Hebreos nombra a Abel como uno de los héroes de la fe. Porque dice que por la fe, y es el primer hombre que nombra la Biblia allí, como si el primer hombre de fe hubiese sido Abel. Porque no habla de que Adán era un hombre de fe. No habla tampoco de que Adán fuera un hombre de altares. No habla de que Adán fuera un hombre que hubiese dirigido esa familia como a la perfección de la adoración a Dios. De hecho, más adelante es que dice que salieron los primeros adoradores de la descendencia de Set, no de la descendencia de Adán directamente. Entonces, cuando nosotros miramos la manera en que Abel ofrece, la Biblia lo etiqueta como un héroe de la fe. El primer hombre de fe que habla la Biblia. Repito, pasando por encima del papá, pasando por encima de Adán. Y eso que Adán tuvo su espacio de hablar directamente con Dios, de hablar cara a cara con Dios, de recibir mandatos de Dios, de estar en el huerto de las maravillas, el huerto de las delicias, donde no había ninguna planta venenosa, donde no habían espinos, donde ninguna planta tenía espinas, ni siquiera las rosas, hermano, ni las rosas tenían espinas, porque toda la producción de plantas con pelusa, con espinas, plantas carnívoras y plantas venenosas,
todo eso vino ya como resultado de la desobediencia del ser humano. Pero Adán logró estar en ese huerto, mas aún así la Biblia no lo clasifica como un héroe de la fe. No aparece como héroe de la fe, pero aparece Abel, el primer hombre que demostró la fe en darle algo con excelencia a Dios. Lógicamente dice la Biblia que Caín sintió muchos celos, mucha envidia, porque él notó que Dios se manifestó. ¿Cómo hizo él para detectar que Dios se había agradado de la ofrenda de Abel? ¿Cómo hizo para detectarlo? ¿Cómo hizo para saber? Existía, hermano, la manera de saberlo, y es la manera en que pasaba en el templo de Salomón, que pasó en el tiempo de Elías. La manera para saberlo era cuando descendía fuego del cielo sobre aquel sacrificio. Cuando descendía fuego, cuando empezaba a caer hachones de fuego y prendía la leña y consumía la carne, todo lo que estuviera allí, entonces eso era una señal de que Dios estaba muy agradado con aquello. Dios estaba muy contento, que estaba subiendo ese aroma y que había subido la intención del corazón ante el trono de Dios. Era la manera de comprobar que los sacrificios y que las ofrendas llegaban ante el trono celestial. Levante su mano y adore a Dios. Por eso Caín se dio cuenta que la ofrenda de él quedó intacta. Tal vez le oró, tal vez pidió, tal vez se arrodilló, pero no pasó nada. Ahí quedaron las papayas, los melones, ahí quedó todo intacto. Pero el cordero que había sido llevado por Abel, ese cordero quedó totalmente calcinado, quedó solo cenizas. Y mientras tanto el otro quedó hasta la tarde esperando a ver qué pasaba. Y se fue furioso para la casa, porque quedaron intactos los melones, las papayas, los plátanos, todo quedó exacto como él lo había llevado. Y él se dio cuenta que Dios se había agradado mucho del sacrificio de Abel, pero que el de él había pasado por debajo de la vista de Dios. Esta historia nos debe llevar, hermano, no a reaccionar como Caín, no a reaccionar así. Porque en la carta de Juan nos habla de que Caín era del maligno. Y Judas, la carta de Judas dice que debemos cuidarnos de los caminos de Caín. Cuando la Biblia habla caminos, no está hablando de la senda literal, está hablando del comportamiento. Cuidado con el comportamiento de Caín, que no escogió la mejor ofrenda, no escogió la mejor manera y por esa causa mató al hermano. A veces el ser humano tiende, hermano, a malintencionarse con el que le gusta la excelencia, con el que le gusta la perfección para Dios. Y siempre habrá Caínes en medio nuestro que van a tratar de desanimarnos para que nosotros no demos o no hagamos lo excelente ante Dios. ¿No ha visto usted que algunos le dicen a otro, eso no hay necesidad de mantener yendo tanto a la iglesia? ¿Eso no hay necesidad de usted mantener yendo allá? Cuidado con el camino de Caín, hermano. Porque Caín quiso aplastar y acabar al hermano, porque él dijo, si yo acabo a Abel, obligatoriamente Dios tiene que recibir lo mío. Obligatoriamente. Y se fue a acabar con el hermano, pero resulta que la Biblia dice que aún muerto,
Dice la carta a los hebreos, aún muerto su ofrenda habla por él. Y en todo el mundo donde se predica el evangelio de Cristo, está allí la maravillosa ofrenda de Abel. No lo pudo aplastar, no lo pudo eliminar. Pero uno va a encontrar Caínes que le van a poner tropiezo a uno para que uno no busque la excelencia ante Dios. No hay necesidad de tanto. No hay necesidad de eso. No hay necesidad, le dicen a uno los Caínes que a veces quieren colocarle tropiezo en la carrera espiritual. Alguien nos decía hace años, siempre tomaba fuerza en enero. Esa persona tomaba fuerza en enero y se congregaba pero continuamente. Y se iba de vacaciones hasta el otro enero. Decía, yo recargué batería para todo el año. Y no hay necesidad de más. Siempre vamos a encontrar quien coloque tropiezo, amado hermano, para que nosotros no busquemos ser excelentes ante Dios, para que nosotros no tengamos la excelencia que el Señor nos está pidiendo. ¿Cómo nos está pidiendo el Señor? Recuerde que Él nos tiene en balanza y nos va a poner en balanza para que tengamos peso de gloria. A su nombre. Hermanos, cuando uno mira las personas que tienen sus apegos a la idolatría, uno queda asombrado y uno siente escalofrío de ver esa gente que es apegada a la idolatría porque buscan a dar su excelencia para la adoración a los ídolos muertos. Lo buscan hacer, hermano. Miremos un pasaje en el primer libro de Crónicas, capítulo 10, versículo 8. Primero de Crónicas 10, 8 dice, está hablando de la muerte del rey Saúl. Sucedió al día siguiente que al venir los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus hijos tendidos en el monte de Gilboa. Luego que le despojaron, tomaron su cabeza y sus armas y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para dar las nuevas a sus ídolos y al pueblo. Pusieron sus armas en el templo de sus dioses, colgaron la cabeza en el templo de Dagón, y oyeron todos los de Jabes de Galaad lo que los filisteos habían hecho de Saúl. Dejemos hasta ahí esta lectura. Saúl era una de las piedras de tropiezo para el avance de los filisteos. En muchas ocasiones se habían enfrentado Saúl, las tropas de Israel, contra los filisteos, y los filisteos habían sido vencidos. Fue bajo el reino de Saúl cuando David venció a Goliat. Fue en ese reino, en ese periodo de 40 años. Y en muchas ocasiones Saúl les había vencido, de manera que Saúl era un archienemigo de los filisteos. Cuando Dios entregó a Saúl, también por la desobediencia, la palabra de Dios dice que Saúl muere o se quita la vida cuando él se ve cercado y rodeado. Dice que pone la espada sobre el pecho y se tira al piso y es traspasado por la propia espada de él. Dice que al otro día empezaron a revisar todos los muertos porque Israel perdió esa batalla. Como de costumbre, los soldados empiezan a revisar cuerpo a cuerpo y empiezan a quitar todo lo que veían valioso, y de pronto encuentran que el rey, que Saúl, estaba muerto. Y dice que le cortaron la cabeza y le despojaron de las armas. Y oiga lo que hicieron.
dice que luego que le despojaron, tomaron su cabeza y sus armas y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para darle las nuevas. ¿A quién? ¿A quién le iban a dar las buenas nuevas? A los ídolos. ¿Y cómo iban a escuchar los ídolos si ellos tienen oreja pero no oyen? ¿Cómo iban a saber ellos? Pero la Biblia dice que salieron corriendo con el trofeo. ¿Cuál era el trofeo? La cabeza de Saúl. Era el trofeo máximo. Y ellos no pensaron, se va a poner contenta la gente, se va a poner feliz el pueblo, la gente se va a alegrar de este triunfo. ¿En quién pensaron primero? En los dioses de ellos. Ellos pensaron, se van a alegrar nuestros dioses, nos van a enviar la lluvia, nos van a enviar bendición, porque acabamos con el enemigo de ellos. Ellos no pensaron en que los niños, en que los guerreros, en que ese triunfo va para el pueblo. Ellos pensaron, este triunfo va para nuestros dioses. Era lo mejor que le podían dar a los dioses. Dice que colgaron la cabeza cerca de un dios que se llamaba Dagón y que las armas las colgaron también como trofeo. Le estaban dando lo mejor de su fuerza. Los guerreros estaban diciendo, nuestros dioses, aquí les tributamos la cabeza de sus enemigos. Aquí le estamos tributando la gloria porque ustedes nos dieron la fuerza para acabarlos, para destruirlos. Mire cómo ellos están diciéndole a sus dioses de esa forma, nos esforzamos para ir a esa guerra, expusimos nuestra integridad física, expusimos nuestras vidas solo para traerle la cabeza de los enemigos. Estaban diciéndole eso, hermano. Los guerreros y los valientes de los filisteos no estaban diciendo, este triunfo se lo debemos a nuestro rey que nos sacó. Este triunfo se lo debemos a la fuerza nuestra, a la estrategia militar. Este triunfo los debemos a la valentía del pueblo filisteo. ¿A quién estaban diciéndole que le debían el triunfo? A los dioses de ellos, a los dioses. A veces nos dan ejemplo, hermano, los inconversos, porque la Biblia dice que hay impíos con obras de justos y justos con obras de impíos. Estos impíos estaban dándole la gloria por el triunfo a sus dioses, antes de ir a tomar y a emborracharse y a hacer rondas y a embriagarse. Ellos dijeron, el triunfo es de nuestros dioses. Estaban dando lo mejor de la guerra a los dioses de ellos. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros tenemos bendiciones, triunfos, y esas bendiciones, en vez de acercarnos a los pies del Señor, nos distancian, nos alejan? ¿Cierto? Un día aconsejando un hogar, aconsejando a un hombre que contaba que había tenido muchas pérdidas, mi esposa le preguntó y le dijo, dígame, si hubiese tenido toda esa cantidad de capital que usted ha perdido, si lo tuviera hoy, ¿estaría sentado con nosotros hablando de la misericordia de Dios? Dijo, no estaría aquí sentado, estaría por allá viendo mis negocios, estaría viendo mis cultivos, estaría viendo la maquinaria pesada que tenía trabajando por allá en otros departamentos. Si no hubiese perdido eso, no estaría aquí oyendo hablar de un Cristo de poder. Hermano, nosotros no hemos propuesto dar lo mejor de lo mejor a nuestro Rey, a nuestro Dios. Tenemos victorias, y esas victorias, en vez de llevarnos como llevaron los filisteos, que la victoria lo primero que hicieron fue pensar en correr a darle las buenas nuevas,
Imagínense, encuentran la cabeza, cortan la cabeza y mandan mensajeros a darle las buenas nuevas a sus dioses. Yo me imagino esos mensajeros que llegaron allá a los templos. Oíd, dioses nuestros, la victoria es nuestra. Ya viene de camino la cabeza de Saúl. Y se va de templo en templo los mensajeros, dizque anunciándole a los dioses que tenían orejas y no oían. Pero era la concepción que ellos tenían. Yo hablaba con un hermano en estos días y este hermano hablaba una situación en la iglesia de pronto donde asistían unos familiares de él. Y esa situación pues era tocante a que no los visitaban. Y entonces, bueno, le dije, hermano, nosotros los cristianos o las personas que entramos al evangelio, de repente nos olvidamos de cómo era la vida cuando nosotros éramos idólatras. De repente nos olvidamos cómo era. Y ahora llegamos a una iglesia y empezamos a volvernos irritables. Y el maligno nos carga con un espíritu irritable y todo nos cae pesado. Porque yo le dije, vaya usted a una iglesia católica a las 5 de la mañana, ya es la primer misa. Un domingo es a las 5 de la mañana la primer misa. La segunda es a las 8 y la tercera es a las 10 o a las 11. Y cuando usted escucha a un católico decir me voy a cambiar de esta sede, de esta capilla para la otra porque no me cae bien ese cura o ese párroco. ¿Cuándo le escucha a uno decir eso? Nunca. No vuelvo a esta capilla o no vuelvo aquí a esta sede, a esta catedral o a esta iglesia porque el párroco nunca me visita. Pero de repente llegamos a la iglesia cristiana y ahora estamos totalmente irritables. Le medimos todas las pisadas al obrero, al pastor. Se lo estamos midiendo totalmente al punto que alguien en una ocasión dijo, nos gusta este pastor que llegó porque ya llevamos tantos meses y no le vemos ningún error todavía. Dije dentro de mí, pobrecita esa persona y pobrecito ese pastor cuando le encuentren el error porque como hombre lo tiene. Pero cuando estábamos en la religión, bueno, no en la religión porque ellos son cristianos también, nosotros también somos cristianos, solamente que ellos son cristianos católicos, nosotros cristianos protestantes. Cuando asistíamos o hacíamos parte de esas congregaciones, ¿cuándo nos saludaba el párroco? Nunca. Pero aquí hay mucha gente que se va dentro de la iglesia cristiana porque el pastor no me saluda, porque no me saludó. Pero antes no mirábamos eso. O no sé si de pronto alguno de ustedes me pueda de pronto callar la boca o contradecir y decir, pastor, mire que a mí sí el párroco me visitaba frecuentemente. Pero llegamos, hermano, y empezamos, el diablo empieza a cargarnos con un espíritu irritable. Y entonces dejamos de dar lo mejor a Dios porque ya estamos pendientes de lo que pasa aquí en la iglesia o en lo físico. Empezamos a nosotros decir, pero si es que el otro no hace, ¿por qué yo tengo que hacer? Amado hermano, preocúpese por dar lo mejor a Dios usted. Preocúpese por dar lo mejor usted. Así otro no lo esté dando, así otro no lo haga. Preocúpese por su trabajo, preocúpese por su adoración, preocúpese por ser agradable usted. Quizás eso motive a otros. Quizás eso despierte a otros. Quizás eso levante el ánimo y la moral de otros. Pero no se detenga porque el otro no hace. No se detenga a mirar el trabajo del otro para usted no hacer porque es que nadie está haciendo. Y si nadie hace, ¿yo para qué hago? No, la motivación es que
aprendamos a dar siempre, siempre lo mejor al Señor. En Lucas capítulo 21, versículo 1 al 4, nos habla de una señora que logró dar lo mejor de lo mejor. La Biblia dice, o la cataloga como la ofrenda de la viuda. Una ofrenda de la cual el Señor llamó a los discípulos y les dijo: vengan, vengan, júntense aquí, muchachos, vengan, júntense. ¿Ven esa señora que va saliendo allá con la cabeza arropada? Esa señora que va saliendo allá. Les digo que dio más que todos. ¿Y cómo volaría la mente de los discípulos? Seguro es la viuda de algún juez importante de acá del pueblo. Porque el mismo Señor le dijo: esa viuda dio más. Y claro, dirían tal vez: la viuda de algún hombre importante, de algún hacendado de aquí de la región. Seguro es la viuda de fulano de tal. Seguro la viuda. Y entonces el Señor, conociendo el comentario de ellos, dijo: ella echó 2 moneditas de un valor muy bajo, como ser 2 monedas de 50 centavos cada una, que quiere decir 100 pesos, o mejor, de 50 pesos. Tal vez echó 50 o 2 moneditas de 50 pesos. Pero ¿dónde estaba la excelencia, hermano? ¿Dónde estaba la excelencia? La excelencia estaba en que era lo del sustento de ella. Hermano, ¿qué se podría comprar esa señora con 100 pesos? Piense actualmente, ¿qué podríamos comprar con 100 pesos para que fuera un sustento? Tal vez una astilla de canela. Ni ella, ni una astilla de canela. Poder de Dios. Pero era, dice la Biblia, que todo lo que tenía para el sustento. Luego dice que él puso al otro lado, o sea, puso la balanza. Él puso la balanza, dijo: ella dio lo que tenía para el sustento y los otros dieron de lo que les sobraba. Ahí estaba la balanza del Señor. Ahí estaba la balanza del Señor. Dieron de lo que les sobraba. O sea, fueron y compraron el mercado, aseguraron el sustento. Ellos aseguraron el sustento. La viuda dio lo que tenía para el sustento, o sea, no dijo: voy a comprar primero a ver qué me queda. No, ella dijo: lo voy a dar, pero los otros, dice que lo que les sobró. O sea, fueron y compraron primero y aseguraron su alimento. Lo aseguraron. Y dice que de lo que les sobró, se compraron eso, y lo que les sobró empezaron a echarle. Y esos que fueron puestos en la balanza y no tuvieron el peso, eran aquellos que se creían la crema innata del conocimiento de Dios. Eran los fariseos. Los fariseos, que estaban dando lo que les sobraba. Aseguraban. Si fuéramos en términos de hoy, hermano, en términos de nuestra Colombia actual, sería muy difícil para dar algo, hablando de economía, porque en vez de sobrarnos nos falta. Esa es la economía de Colombia hoy día, hermano. Si fuera para nosotros dar de acuerdo a la postura, pues hermano, ¿qué daríamos? ¿Qué daríamos? ¿Cierto? Pero a veces, si lo vamos a hablar del dinero, pues hay un esfuerzo, porque damos, porque sacamos, no porque nos sobra. Pero hablemoslo desde otro ámbito, hablemos desde el tiempo. Le damos el sobrado a Dios del tiempo. Después de que yo ya mire redes sociales, me vi unos
30 o 50 videitos de Facebook, revisé y revolqué el Instagram y el TikTok y todas aquellas redes. Y cuando ya acabé de hacer todo eso, entonces voy a doblar mis rodillas y voy a darle gracias a Dios. Y mientras se entregó una buena cantidad del tiempo las redes sociales a Dios, es una oración mediocre, es una oración cargada de pereza, de sueño, cargada de la divagación de los videos que vio, porque ese es uno de los efectos que está trayendo las redes sociales, la distorsión de la concentración. Hace años oré por un joven que se había entregado a todos aquellos juegos virtuales. Y me dijo un día: pastor, yo quiero que ore por mí, póngame la mano en la cabeza, ore y reprenda. Me dijo: me siento es endemoniado. ¿Que cómo así, hermano? ¿Por qué? Dijo: hermano, es que me he dado mucho a esos juegos, a los juegos donde interactúan. Juegos en línea, interactúan los unos y otros, juegos de guerra, de sangre. Dijo: pastor, y de pronto me he comenzado a sentir enfermo de la cabeza y de los ojos, y entonces me he propuesto un límite de tiempo nada más. Dijo: ya en la noche he dicho, voy a dedicarme a leer la Biblia 1 hora. Dijo: lo he intentado 3 veces y después de 20 minutos de estar leyendo la Biblia, empiezo a ver cómo salen soldaditos de las páginas, salen soldaditos, y cómo tanques de guerra miniatura empiezan a correr por las hojas de la Biblia. Dijo: yo cierro los ojos, me limpio los ojos, cierro la Biblia, la abro, ubico otra vez la lectura, dijo, y leo algunos minutos y empiezo a ver nuevamente. Dijo: yo quiero que ore por mí, pastor. Me siento mal, me siento endemoniado. Claro, cuando uno va, hermano, hablando de la vida espiritual, uno dice hay una influencia que le está alando para volver a caer allí. Y cuando uno lo mira desde el punto de vista de la psicología, pues hay un trauma o un síndrome de evitación, que es donde los miembros y el cerebro está pidiendo la dosis diaria, está pidiendo esa dosis. Pero a veces, hermano, estamos cayendo en una actitud fariseísta, darle todo lo que sobra. Si me queda tiempo, voy. Si puedo, lo hago. Es que no he vuelto a leer la Biblia, llevo meses que no llevo la Biblia porque es que no me queda tiempo. No volví a la iglesia porque es que no me queda tiempo. Pero hay tiempo para pasear, hay tiempo para salir, hay tiempo para dormir. Hemos caído en ese vacío de la vida del fariseo, que da lo que sobra, lo que sobra. Cuando quiero voy, cuando deseo voy. Mi amado hermano, no se deje robar su vida espiritual por esa tentación de darle lo que le sobra a Dios. Escoja lo mejor de lo mejor. El que está joven, hermano, no se deje perder las bendiciones, porque la Biblia dice que la gloria de los jóvenes es su fuerza. Esa es la gloria. Y qué bueno que podamos decir como dijo David: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia mendigar pan. Aprendamos a dar siempre, hermano, lo mejor de lo mejor de nuestro tiempo, de nuestra adoración. Cuando lleguemos al culto y empiece la adoración, hermano, no se deje robar esa bendición por nada, porque para eso nos escogió Dios. El Señor dijo que Él busca adoradores.
adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Pero de repente se ven distracciones. Como uno que miraba hace tiempo, hace años, dijo el hermano Aris, en algún lugar del mundo, que mientras adoraba empezaba a sacarse y a estrujarse las espinillas de la cara. Yo lo veía que se tocaba y luego cantaba y se estrujaba y luego se tocaba, seguía otra vez sacándose las espinillas en el tiempo de la adoración. ¿Cómo se va a mover la presencia del Señor en una vida que en el momento sublime del culto, que es la adoración, que, amado hermano, es muy especial ese momento de la adoración? Todo lo del culto, y yo le digo a veces a los hermanos, no hay que decir que viene lo más importante del culto, la palabra, porque todo lo que venimos a traer al culto es sublime, es maravilloso. El momento en que llegamos a la iglesia y empezamos a orar ahí, ese es un momento maravilloso. La Biblia dice, de entrad por sus puertas con acción de alabanza. El culto comienza desde cuando yo planeé venir a la iglesia. Si yo planeé ir a la iglesia en la mañana, ya el culto comenzó, porque ya dentro de mí hay disposición para darle algo bueno a Dios. Y usted viene de camino, viene en culto, y llega aquí y está en culto. La palabra es una parte donde Dios nos entrega el material para nosotros servirle como Él quiere. Pero la adoración es donde nosotros le estamos dando lo que no le podemos dar a ninguna persona. Ninguna persona merece que le digamos, eres maravilloso, eres todopoderoso, eres lo máximo. Eso no lo merece ninguna persona aquí en la tierra. Pero nuestro Dios sí merece. Y por eso son palabras de honra. Porque Él tiene millones de ángeles que le dicen eso con pureza y santidad. Pero que nosotros, que somos humanos, le digamos eso, para el Señor cuenta. Es honra, honra para el Señor. Hermanos, hoy debemos proponernos salir de la mediocridad y llegar a una excelencia con Dios. ¿Cómo va a ser mi oración? ¿La oración del fariseo o la oración del publicano? ¿La ofrenda de la viuda o la ofrenda del fariseo? ¿Cómo va a ser mi contacto con Dios? ¿Cómo va a ser de aquí en adelante la ofrenda? ¿Será la ofrenda de Caín o será la ofrenda de Abel? Siempre va a haber un polo opuesto en lo que nosotros hacemos. Siempre va a haber un polo opuesto, porque esto marca la balanza de Dios. El polo opuesto con lo que yo quiero ponerle a Dios. Siempre va a ser así, amado hermano. Hoy vamos a escoger la excelencia. Dios quiere que le demos lo mejor de lo mejor. Colóquese de pie en esta noche.